Muy buenas tardes y bienvenidos al primer encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad IES y Pauta. El tema de hoy es la crisis de octubre y el acuerdo constitucional. Nos acompañan nuestros invitados Claudio Alvarado, abogado y director del IES, y Claudia Hayes, politóloga y académica de la Universidad de Chile. Modera esta conversación el periodista de Pauta, Sebastián Aguirre. Este encuentro está siendo transmitido en directo por pauta.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Estamos completamente en vivo iniciando esta transmisión con este encuentro, este conversatorio que da inicio además a una serie de espacios de conversación organizados por Pauta junto al Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Ambos están haciendo un esfuerzo para generar este espacio de conversación, de diálogo en torno, por supuesto, a este importante acto político del próximo 25 de octubre, la votación del plebiscito, ese hito, quizás uno de los más relevantes de la historia reciente, quizás de los últimos 30 años en nuestro país, bueno, marca el inicio también de una trayectoria fruto del acuerdo del 15 de noviembre pasado, de 15 de noviembre de 2019, que en el contexto de lo que fue el estallido social, fue una de las formas de encauzar desde el punto de vista político, con un acuerdo amplio además entre distintos sectores, de encauzar la discusión en ese momento. Han cambiado muchas cosas desde aquel momento, pero el plebiscito va adelante. El próximo 25 de octubre iremos a las urnas para elegir entre el rechazo, el apruebo y el rechazo, y las campañas ya están además en curso. Y es por eso que queremos comenzar con esta sesión y estos coloquios constitucionales organizados por Pauta y el IES, hablando precisamente de lo que ocurrió aquel 15 de noviembre como hito político. Y voy a darle la bienvenida de inmediato a quienes nos van a acompañar hoy. Estamos junto a Claudia Hayes y a Claudio Alvarado, quienes nos van a acompañar en esta primera sesión. Gracias a ambos por estar junto a nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Voy a presentarlos antes de darle la palabra, por supuesto. Claudia Hayes es periodista de la Universidad de Chile, máster en Ciencia Política de la Universidad de Columbia y doctora en Ciencia Política del New School for Social Research de los Estados Unidos. Es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integró además la mesa técnica del Congreso para el proceso constituyente en 2019. Claudia, gracias por acompañarnos nuevamente. Y también nos queremos presentar a Claudio Alvarado. Es abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, profesor de Derecho Público en la misma Universidad Católica y en la Universidad de los Andes. Y desde el año 2018 es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Es autor además del libro La Ilusión Constitucional del año 2016, editor del libro colectivo Imaginar la República, Reflexiones sobre el Federalista del año 2018. Claudio, gracias también por acompañarlos. A quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión en streaming, a quienes nos están escuchando, les cuento que tenemos un formato donde, por supuesto, abriremos el espacio para la discusión y para el debate también entre Claudio y Claudia, y estaremos también profundizando en las posiciones de cada uno, y es precisamente con eso con lo que queremos conversar o comenzar. Vamos a partir con una reflexión inicial para dar el puntapié a este coloquio constitucional. Claudia, te dejo la palabra para que tú des inicio entonces a tu presentación y luego ya estaremos con Claudia antes de comenzar con la conversación. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias al Instituto de Estudios de la Sociedad por esta invitación y a Pauta. Y creo que es muy bueno que tengamos este tipo de diálogos con miras a un proceso constituyente que vamos a tener que construir entre todas y todos. Con diversidad de opiniones, con pluralismo, que yo creo que tengo mucha esperanza en que va a ser una característica central del proceso constituyente chileno y algo que quizá lo va a diferenciar de otros procesos constituyentes en la región, donde finalmente no ha sido posible representar de una manera plenamente democrática, representativa y amplia a todos los distintos sectores de la sociedad en el debate constitucional. Yo simplemente para iniciar la conversación quisiera compartir mi visión de por qué estamos hoy día en este proceso constituyente y de cómo lo veo yo. Yo creo que tenemos desafíos importantes en la creación de una nueva constitución
y creo también que el momento al que llegó Chile con el estallido de octubre y también con las movilizaciones sociales que se vienen dando en Chile realmente desde la década del 2000, o sea, ya por mucho tiempo, es en parte producto de un legado institucional de la dictadura. Yo creo que Chile nunca logró completar su transición a la democracia. Tuvimos una transición que partió con la reforma, con el plebiscito del sí y el no del 5 de octubre del año 88, también es bien simbólico que, cómo se han dado las fechas de todo este proceso, y el año 88, en realidad lo que ocurrió es que se adelantó en un año lo que estaba previsto en la Constitución del 80, que era una elección en el año 89, donde la Junta iba a presentar un candidato por 8 años más. Y entonces lo que ocurrió es que un año antes de eso, el año 88, se plebiscitó si la gente quería continuar el derrotero que planteaba la Constitución del 80, el derrotero original, que significaba hacer una elección el año 89 para 8 años más, o llamar inmediatamente a elecciones libres. Y ahí, por supuesto, ganó el no. Hay que decir que ganó el no, pero el sí obtuvo una votación bastante importante. No es que todo Chile haya estado por el no. Hubo una votación importante. Yo creo que los resultados de ese plebiscito no son cuestionables como sí lo son los del plebiscito con que se aprobó la Constitución del 80, que fue un fraude, está acreditado como el plebiscito de la Constitución del 80 fue completamente fraudulento, pero sí el año 88 se dio una votación donde la mayoría de la gente no quiso seguir con la Constitución del 80 y eso dio paso al año siguiente a un nuevo plebiscito donde ahora sí una gran mayoría, sobre el 90% de la gente estuvo a favor de hacer cambio a la Constitución para permitir la transición a la democracia. Ahora uno podría pensar que ese era el momento de hacer una nueva Constitución. Hay muchos países que una vez que terminaron sus dictaduras militares, y sobre todo si tenían instituciones creadas por la dictadura, consideraron que esa era la ocasión de agrupar a sus fuerzas democráticas y generar una nueva institucionalidad para la democracia. El caso paradigmático de eso fueron los pactos de la Moncloa en España, que dieron origen a la Constitución española del año 78, cuando después del franquismo se juntaron las distintas fuerzas políticas, hicieron una asamblea constituyente y crearon una constitución pluralista con representación de los distintos grupos políticos de la sociedad española. Nosotros no tuvimos un proceso de ese tipo, y lo que tuvimos fue una transición que estuvo marcada por la capacidad de vetar de un sector político heredero de la Constitución del 80, la capacidad de vetar cambio. La Constitución del 80 fue una constitución creada, diseñada para mantener un modelo que la dictadura impuso a la fuerza y que era un modelo basado en una concepción mínima del Estado, en lo que se ha llamado el Estado subsidiario, con una idea de pluralismo limitado, donde las fuerzas políticas no tuvieran tanta capacidad de hacer transformaciones sociales, y yo pienso que hemos vivido esclavos o prisioneros de ese modelo desde la transición a la democracia hasta el día de hoy. La reforma constitucional del año 88, del año 89, después que ganó el no en el plebiscito del 5 de octubre, la reforma del 89 permitió aprobar 54 reformas constitucionales que hicieron posible el tránsito a la democracia. Por ejemplo, permitieron al Partido Socialista y al Partido Comunista volver a ser parte del sistema político, porque estaban prohibidos constitucionalmente por la Constitución del 80. Permitieron retornar a las personas que estaban exiliadas, y hubo otras modificaciones que eran como un mínimo para poder decir que esto era un sistema democrático. Sin embargo, quedaron muchos elementos no democráticos en esa Constitución. Y no fue sino hasta el año 2005 que elementos muy agraviantes para un sistema que se llame a sí mismo democrático se mantuvieron en nuestro sistema político. Seguimos teniendo una autonomía de las Fuerzas Armadas incompatible con la democracia, con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea que el presidente, que se supone que es el jefe de los militares, no podía remover a un comandante en jefe. Seguimos manteniendo los senadores designados y vitalicios, un rol político de las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional, etc. Algunas de esas normas en la reforma del año 2005 se reformaron. Yo creo que la reforma del año 2005, que es el principal argumento que esgrimen las personas que consideran que esta sí es una constitución plenamente democrática, yo no quiero restarle importancia a las reformas del 2005. Creo que esa negociación entre básicamente José Miguel Insulza y Pablo Longueira fue importante. Se sacó a los militares de ese rol central político que tenían. No quiero decir que se resolvió completamente el problema de la relación cívico-militar, pero al menos dejaron de tener ese rol oprobioso para una democracia que tenían en el sistema político.
Pero a cambio de eso se fortaleció el rol del Tribunal Constitucional como un poder moderador en realidad de las fuerzas democráticas, como un nuevo contrapeso de las mayorías. Y yo creo que esa negociación que llevó a sacar a las Fuerzas Armadas, pero fortalecer a cambio al Tribunal Constitucional, sumado a otros elementos que se mantuvieron de la Constitución del 80, como una serie de mecanismos contramayoritarios, muy refractarios a la voluntad de las mayorías, los altos quórum de reforma, las leyes orgánicas constitucionales. Hay 18 materias que son materia de ley orgánica constitucional, como se dieron cuenta, digamos, los estudiantes secundarios cuando el año 2006 organizaron la movilización pingüina para pedir el fin del lucro y la selección en los liceos, y se dieron cuenta que no se podía, porque era una ley orgánica constitucional, la LOCE, que era muy difícil de cambiar. Y lo que fue ocurriendo, yo creo, en esos 30 años, y de ahí yo creo que viene este eslogan de la movilización del estallido de octubre que dice no son 30 pesos, son 30 años, lo que fue ocurriendo fue una grave desarticulación de la capacidad de la política de producir transformaciones. La gente dejó de creer en la política, la gente dejó de votar, la gente dejó de esperar que las vías institucionales de la política resolvieran sus problemas, porque estaba llena la Constitución de todos estos mecanismos contramayoritarios que blindaban al sistema de la posibilidad de cambio a través del sistema político. Y cuando el sistema político no permite canalizar las diferencias políticas o el conflicto social, que es para lo que sirve la política, porque la política es la canalización del conflicto social para llegar a acuerdos que por supuesto no resuelven el conflicto, pero que sean aceptables por todas las partes. Cuando la política demostró no servir para esa canalización, lo que ocurrió es que los canales de transmisión de las demandas sociales se empezaron a desbordar. Y se produjo un increíble estallido social mucho antes del estallido de octubre. Se produjo un estallido social, yo diría, a partir de los 2000. Realmente desde el año 2000 empezó a haber una gran movilización social. Quizá tiene que ver en esto también el recambio generacional. Había nuevas generaciones que no habían vivido la dictadura, que llegaban a la mayoría de edad y que aspiraban a mayores cambios que veían que no se podían realizar por la vía de las elecciones. Y entonces empezó a surgir una serie de movimientos sociales, de protestas en las calles, de tomas en los colegios y en los liceos, y surgieron el movimiento estudiantil con mucha fuerza, pero también muchos otros movimientos, la movilización feminista, los movimientos de las disidencias sexuales, los movimientos por la salud, el movimiento No Más AFP, se me están quedando mucho afuera los movimientos ambientalistas, y toda esa movilización social, a mi juicio, es una muestra de la ineficacia de la política institucional en Chile. Yo creo que el estallido de octubre es una muestra de esa ineficacia y es una demanda por generar un nuevo sistema que nos permita tomar decisiones colectivas de manera más democrática, de manera que realmente permita canalizar la demanda social hacia la esfera política de la toma de decisiones. También es una demanda por reducir el elitismo que ha mostrado nuestro sistema político, donde hay una exclusión muy flagrante de categorías enteras de ciudadanas y ciudadanos. Hay que decir que hasta la elección del 2017, hasta la elección parlamentaria del 2017, o sea, hasta este Congreso que empezó a funcionar en el 2018, en Chile el Congreso estaba formado en un 85% por hombres. O sea, teníamos solamente un 15% de mujeres haciendo las leyes hasta este Congreso. Gracias a la ley de cuotas se subió del 15 al 23%. Y también yo creo que el estallido de octubre refleja una demanda por entonces la incorporación de mujeres, la incorporación de indígenas, la incorporación de personas de grupos socioeconómicos desaventajados. Todo eso yo creo que son parte de las demandas que rechazan el elitismo de nuestro sistema político. Pero también creo que la expectativa de la demanda por cambio constitucional es tratar de devolver a la política una función central en canalizar el conflicto social, algo que nunca terminó de resolverse, y tener mayor presencia en nuestro sistema político del interés público frente al interés privado, mayor protección social y algo que se parezca más a un estado de bienestar, desconcentrar el poder, desconcentrarlo no solo en términos de la relación ejecutivo-legislativo, sino también en términos de la relación entre el poder local y el poder central, y también generar, como decía antes, mayor inclusión en un sistema político que ha sido elitista y excluyente, mayor inclusión de los pobres, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad y de otras categorías que han estado groseramente subrepresentadas en este sistema político. Quizá lo dejo ahí como introducción. Bien. Y seguimos conversando. Así es. Estamos junto a Claudia Heiss y Claudio Alvarado en esta primera edición de los coloquios constitucionales organizados por Pauta y el IES. La crisis de octubre y el acuerdo constitucional es el tema que nos convoca hoy. Vamos a dejar la palabra ahora a Claudio Alvarado para que nos entregue sus primeras ideas a modo de introducción y luego seguiremos con la conversación entre ambos. Claudio, te dejo la palabra.
Muchas gracias, Sebastián. Yo en esta intervención inicial quisiera compartir simplemente tres reflexiones, tres órdenes de ideas para que después pasemos a la conversación. En primer lugar, algunas reflexiones sobre la crisis de octubre en cuanto a antecedente próximo, antecedente inmediato del acuerdo firmado el pasado 15 de noviembre. Luego, en segundo lugar, intentar preguntarnos por qué se intentó canalizar el conflicto mediante un proceso constituyente, porque por lo que voy a intentar decir eso no tiene nada de obvio. Y en último término, simplemente indicar una reflexión cultural de más largo aliento a modo de prevención, de tener cuidado con las expectativas del proceso, que me parece relevante tener a la vista. Esas tres cosas simplemente para comenzar. Voy a lo primero, entonces, reflexiones puntuales sobre la crisis de octubre y el acuerdo de noviembre. Es importante, cuando se conversa estas cosas, me parece, tener a la vista que la crisis de octubre tuvo dos caras. La crisis de octubre fue la brutal quema del metro de Santiago, mezclado, combinado, ¿cierto?, sumado a una serie de saqueos, vandalismo y actos inaceptables en cualquier orden democrático. Y también fue la marcha más grande de Chile, como, digamos, hito más relevante y más sintomático de una movilización pacífica, o en cualquier caso mucho menos violenta, muy diferente a lo que fue la brutal quema del metro de Santiago. O sea, estábamos enfrente a un conflicto de alta complejidad, que era difícil de canalizar y de procesar, y que sin embargo necesitaba justamente un esfuerzo de parte del sistema político para canalizarse, procesarse institucionalmente. Una crisis de esas proporciones, que tiene manifestaciones pacíficas y manifestaciones muy violentas, requiere ser canalizada institucionalmente por parte del presidente, el Congreso, de los poderes políticos en general. Y eso no era fácil, porque el cuestionamiento era muy profundo. Fue visible una crisis de representación, una crisis de autoridad, una crisis de legitimidad de la institución, un cuestionamiento muy hondo, pero a la vez era un cuestionamiento súper inorgánico. Eran múltiples demandas, sin vocero, sin petitorio, sin orgánica, valga la redundancia. Digamos, en estas marchas cada quien podía ir y clavar su propia bandera. Era una presión muy grande frente al sistema político. Y en ese contexto, lo que hizo fue ofrecer la vía constitucional como salida. Y en un contexto en el cual, vale la pena recordarlo, estábamos todos genuinamente muy preocupados. Esa segunda semana de noviembre estábamos literalmente al borde del abismo, digamos. En ese contexto llega el acuerdo de noviembre, como una vía de intentar canalizar institucionalmente este conflicto tan complejo. Yo creo que eso es bueno recordarlo como primer lugar, aunque sea algo bien obvio, de que ese es el cuadro ante el cual reacciona este acuerdo político. Y la pregunta, pasando al segundo punto que enuncié, es por qué se eligió la vía constitucional por parte del sistema político para canalizar, para encauzar institucionalmente la crisis. Respuesta que, como decía, me da la impresión de que no tiene nada de evidente. De hecho, es una vía muy singular para encauzar una crisis de estas proporciones, porque, digámoslo así, la organización, la distribución del poder político, que es el propósito central de una constitución, obviamente puede explicar una parte de nuestros problemas, pero los motivos que subyacen al estallido social van mucho más allá. Y un cambio constitucional, si bien puede ayudar, va a ser también necesariamente limitado a la hora de resolver las carencias que explotaron, que literalmente explotaron en octubre del 2019. Por eso me parece importante intentar reflexionar, aunque sea brevemente, en por qué se intentó canalizar de ese modo la revuelta de octubre. Ante esa pregunta, surgen algunas explicaciones que a mí me parecen simplistas o en cualquier caso insuficientes. Por ejemplo, de que estaríamos en presencia de la constitución de Pinochet, un legado de la dictadura, y yo creo que el cuadro es más complejo porque si bien efectivamente en 1980 la Junta Militar otorgó un texto constitucional en lo que puede ser bien calificado como un esfuerzo de una dictadura soberana, digamos, que quiere dejar un orden hacia adelante, la verdad es que la constitución vigente es muy diferente. De hecho, el texto otorgado el año 80, ya el año 89 fue modificado por un plebiscito muy masivo, digamos, que ratificó esa reforma. Patricio Aylwin asumió con una constitución que seguía con algunos de los enclaves autoritarios, pero que ya no era el texto del año 80. Y ahí se inició una evolución constitucional que continúa, bueno, por los siguientes años y décadas, y que tiene su principal hito en las reformas de Lagos, ¿cierto?, que incluso le puso su firma, que habló con orgullo de que aquí estábamos en presencia de un piso institucional compartido, en fin, lo que todos conocemos, pero que es importante recordar porque los actores políticos de la época genuinamente creían que ahí se había solucionado el problema constitucional. Hoy sabemos que no es así,
pero el proceso político, este itinerario, muestra de que estamos en presencia más bien de la constitución de la transición. Y fue eso lo que los actores políticos en noviembre pasado intentaron, digámoslo así, ofrecer como manera de canalizar la crisis. Por eso yo creo que esto es más complejo que simplemente decir es la constitución que heredó la dictadura. Y entonces me parece que la respuesta a la pregunta que intento explicar, es decir, por qué se intentó encauzar el conflicto mediante un proceso constituyente, tiene más bien que ver con factores de naturaleza política, simbólica, intelectual, que están vinculados a lo que podríamos llamar la ruptura de los consensos de la transición. O sea, se reacciona en la necesidad de ofrecer un cambio institucional muy grande ante la constitución que simbolizaba y que reflejaba los acuerdos y las prácticas políticas de 3 décadas de vida democrática. No es una reacción ante simplemente la dictadura que quedó muy atrás, es una reacción a algo que se inició en el contexto del régimen de Pinochet, pero que continuó legitimándose a juicio de los propios actores durante la transición. Y en concreto, aquí hay algunas cosas puntuales que yo quisiera decir para ir ya avanzando. Me parece que se reacciona ante la Constitución, primero, por la huella que dejó en las élites políticas, y en particular en las élites políticas de centro-izquierda, la impronta refundacional del régimen de Pinochet. O sea, cierta izquierda hoy día también invoca el poder constituyente originario, también sueña con una refundación de signo contrario, y no se dan cuenta que a veces eso puede estar asemejando el mismo espíritu que ellos criticaban el año 80. Además, yo creo que se reaccionó contra la Constitución por la incomodidad de la propia concertación con su trayectoria biográfica. O sea, ya lo dije, la Constitución vigente refleja a la perfección la transición pactada, y hay un sentimiento de culpa que viene del año 2011 frente a ese fenómeno. Además, de la mano de eso, me parece que es claro que se ha difundido ampliamente un diagnóstico muy crítico de la nueva izquierda respecto al Chile de las últimas décadas, incluida su evolución constitucional. Y por último, no se puede dejar de decir que también existió una sistemática falta de reformismo por parte de la centro-derecha, que nunca logró tomarse en serio ni conducir este debate, y que tuvo varias oportunidades para hacerlo. La centro-derecha pudo haber impulsado una agenda más reformista en materia constitucional, primero, ante el proceso constituyente de Michelle Bachelet; segundo, cuando asumió el gobierno Sebastián Piñera, esa oportunidad era única, se podía dar una señal de Estado, ¿cierto? Michelle Bachelet había dejado presentado un proyecto, eso se podía retomar, no se hizo. Y en fin, también se reaccionó muy tarde en el contexto de la crisis de octubre del año pasado. Entonces yo creo que este conjunto de factores, sumado a otros, por cierto, que podremos agregar, permite explicar mejor por qué se reaccionó ante la Constitución, o por qué se llegó a un acuerdo constitucional para encauzar la crisis, para encauzar el estallido social, más que simplemente quedarnos en la idea que es la Constitución de Pinochet, que yo creo que nos dice poco respecto a este punto. Tercero, y para ir cerrando, último minuto, les decía al principio que iba a intentar cerrar con una reflexión cultural de más largo aliento, una prevención de cara a las expectativas de este proceso constituyente. A comienzos de los 90, en un seminario organizado por la CGOP en el gobierno de Patricio Aylwin, Pedro Morandé advertía, esto lo cito, me permito citarlo textual, que en América Latina, cada vez que se produce una gran crisis social y política, lo primero que se piensa que puede arreglarla es una reforma de la Constitución o de las disposiciones legales, porque se tiene la convicción de que el arma eficaz del Estado es el texto, y que modificando el texto se va a modificar también la situación social. La verdad es que lo que nosotros estamos enfrentando excede las posibilidades de un cambio constitucional. Yo creo que este puede ayudar, y de hecho puede ayudar bastante. Ahí podremos profundizar en qué sentido requerimos organizar y distribuir mejor el poder político para canalizar mejor las inquietudes ciudadanas, pero lo que explotó en octubre del año pasado excede con creces las posibilidades de una constitución e incluso del aparato estatal. Aquí están cuestionadas prácticas culturales y prácticas sociales que requieren un esfuerzo conjunto, ante lo cual la constitución puede ayudar, pero es insuficiente si es que queremos realmente arribar a algo así como un nuevo pacto social. Eso, Sebastián, para partir. Bien, estamos en este coloquio constitucional organizado por Pauta y el IES. La crisis de octubre y el acuerdo constitucional es lo que nos convoca en esta primera conversación, y me gustaría partir con Claudia para abordar un punto que ya había planteado Claudio Alvarado y que tiene que ver con la respuesta constitucional precisamente ante lo que ocurrió el 18 de octubre y en las semanas posteriores. Claudio dice que no era tan obvia esa salida. ¿Qué te parece a ti, Claudia Jaiz? No, a mí me parece que sí era necesario el cambio constitucional y que sí era
sí que sí era obvia. O sea, yo creo, estoy en desacuerdo en ese punto. Hay muchas de las cosas que dice Claudio con las que sí estoy de acuerdo. ¿Y por qué era tan obvia, Pero Claudia? yo, ¿ah? ¿Por qué era tan obvia esa respuesta constitucional a lo que estaba Por, ocurriendo en Chile? porque yo creo que la demanda Uh-huh. social en Chile tiene que ver con la inoperancia del sistema político, y la inoperancia del sistema político sí es culpa, al menos en una parte importante, de la Constitución del 80. Claudio decía que esta no es la Constitución del 80, es la Constitución de la transición. Yo creo que hay algo de eso que es cierto. Es evidente que ha sufrido muchos cambios la Constitución, pero no basta con el cambio en el texto. Y yo creo que en parte no es la misma Constitución. Es cierto que la centroizquierda sí dio su aprobación a los cambios de la Constitución. La centroizquierda concurrió a la reforma del 89, concurrió a las reformas del 2005 y a todas las reformas que se hicieron entre medio, que fueron muchísimas. Pero yo creo que eso no significa que haya cambiado en su esencia la Constitución del 80. Y digo esto porque pienso, por ejemplo, en el libro de Pablo Ruiz-Tagle, que se llama 5 repúblicas y una tradición. Y Pablo Ruiz-Tagle dice que la Constitución del 80 inauguró lo que él llama la República Neoliberal. También lo han dicho Renato Cristi, Carlos Ruiz Schneider y otros autores que han estudiado el sistema político chileno. Y la esencia del sistema político chileno que se inauguró con la Constitución del 80 se ha mantenido hasta hoy día. Y se ha mantenido hasta hoy día. Ahí la pregunta, yo creo, relevante, para saber si Claudio tiene la razón o yo tengo la razón, es si se mantuvo con la anuencia de la mayoría de las chilenas y los chilenos. Y esa es la disputa que hay, y esa es la disputa que ha habido dentro de la propia concertación. Este es un problema más de debate interno de la centroizquierda que realmente de la derecha. Sí. Es un problema que tiene que ver con la disputa que surgió en los 90 entre los autoflagelantes y los autocomplacientes. Yo creo que sí hay personas dentro de la cierta izquierda que han contribuido a este modelo y que sienten que esta es una nueva constitución. Es cierto que Ricardo Lagos dijo que este era un nuevo piso compartido, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuán representativo era esa visión? Y yo creo que ahí, claro, uno podría decir, esto que se llaman los consensos de la transición, primero a quién representaban, y segundo, si eran verdaderos consensos. Sí. Yo creo, mi impresión es que no eran consensos, sino que eran avances minimalistas frente a puntos de veto, que no es lo mismo que hablar de acuerdo. No es lo mismo cuando dos personas se sientan y se ponen de acuerdo en algo, que cuando alguien está tratando de empujar algo y el otro, que tiene toda la posibilidad de decir qué es lo que pasa y qué es lo que se frena, que tiene la manija. Claro, le deja un espacio para avanzar hasta cierto punto. Claudio, te dejo la palabra. Buenísimo, muchas gracias, Sebastián. Es interesante lo que dice Claudia, porque efectivamente las legitimidades en política y las constituciones no son la excepción, son dinámicas. Las legitimidades van cambiando a través del tiempo. Mi impresión es que lo que ha pasado con la Constitución chilena es justamente reflejo de esa realidad, no es algo lineal. Digamos que a principios de los 90, la Constitución se fue legitimando en comparación con lo que había antes desde el punto de vista democrático, y así lo consideraban los propios actores. De hecho, Claudia citaba a Pablo Ruiz-Tagle, a Renato Cristi. Ellos mismos, Renato Cristi, en un artículo muy temprano del año 93, si no me falla la memoria, explica cómo él considera que a la luz del plebiscito del 88, de las reformas constitucionales del 89, y, en fin, de que entró en funciones del Congreso, se eligió un presidente de la República, ahí ya estábamos en presencia de un orden democrático que se estaba legitimando. Pablo Ruiz-Tagle hablaba en ese entonces, en las cosas que escribió a principios de los 90, de que el poder constituyente, noción problemática, pero en fin, ocupémosla, que el poder constituyente del pueblo se fue recuperando producto de esas prácticas electorales y democráticas justamente. Entonces, yo creo que esto no ha sido lineal. Joaquín Fermanduá, el historiador, cuando aborda esto, dice: hay que entender que en algún sentido, a principios de los 90, el deseo de Elwin y de su generación política, el deseo de paz, era un anhelo nacional. Pero eso obviamente que fue cambiando a través del tiempo. Y en ese sentido yo considero que, así como es una caricatura o insuficiente considerar de que sigue rigiendo la Constitución de Pinochet, también era iluso pensar que esos acuerdos y esas prácticas políticas iban a mantenerse vigentes permanentemente a través del tiempo sin necesidad de otro tipo de cambio. Y de hecho lo de Ricardo Lagos es muy simbólico en eso, porque piensa tú que Ricardo Lagos quiso, o él comprendió, o quiso creer sinceramente, digamos, de que la Constitución se había legitimado con su firma en un contexto en el cual no hubo un plebiscito ratificatorio. Claro. Que a juicio de lo que hoy día consideramos todos, digamos, incluso antes del acuerdo de noviembre, era como el mínimo para estar en presencia de un cambio constitucional significativo. Entonces, obviamente que estas cosas son dinámicas. Ahora, para cerrar la idea, muy cortito, Sebastián,
Donde yo sí discrepo con Claudia directamente, o tengo al menos muchas dudas, es en lo que se le llama la esencia de la Constitución, porque me parece que en eso los críticos han jugado de manera también muy dinámica, han ido cambiando su opinión a través del tiempo. O sea, en algún minuto la esencia eran los enclaves autoritarios, pero desaparecieron los enclaves autoritarios y apareció Fernando Atria y dijo, mira, la esencia son las trampas, pero resulta que desapareció el sistema binominal. En fin, o sea, el Tribunal Constitucional que tenemos hoy día ha cambiado mucho, pero a partir del 2005 que se robusteció. Entonces, yo creo que esto es más complicado, digamos. Sí, es que ese es un buen punto para también abordar de qué manera el proceso constituyente va a ser capaz de dar respuesta a lo que se manifestó en las calles el 18 de octubre. Hablemos de esas esencias, Claudia. Bueno, yo pienso que... yo sí pienso que las esencias se mantienen y por eso citaba, claro, Pablo Ruiz-Tagle no está de acuerdo conmigo en que esto sea la Constitución de Pinochet. Pablo Ruiz-Tagle, yo lo estoy citando por otra cosa, digamos, Pablo Ruiz-Tagle dice que es la Constitución de la transición, pero dice que esta sigue siendo la República neoliberal. Y yo creo que ahí está el elemento de continuidad que sí marca y la imposibilidad de superar la República neoliberal. Y él dice, ahora vamos hacia la Sexta República, creo. Y esa es la esencia, a tu juicio. Yo creo que se ha mantenido la República neoliberal porque las instituciones no han permitido el cambio. Y la reforma del 2005 no solamente no fue percibida como una nueva constitución porque no hubo un plebiscito ratificatorio, no fue percibida como una nueva constitución porque no hubo ni siquiera debate sobre la reforma. Fue una cocina a puertas cerradas con actores del sistema político que no, muy elitista, muy cerrado, se puede contar con los dedos de una mano las personas que negociaron esa reforma. No hubo debate político sobre la Constitución. Y entonces yo creo que no es solamente, y por eso también creo que es importante pensar que la nueva Constitución no es solamente lo que va a decir la nueva Constitución, sino que cómo se va a hacer la nueva Constitución. Quiénes hacen las cosas tiene mucho que ver con qué es lo que se hace. Entonces yo creo que en eso sí, yo creo que hubo una suerte de como que pérdida de brújula de los actores políticos de esos años en pensar que podían arrogarse una representatividad que no tenían y hacer las cosas sin preguntarle a nadie. Sí, en ese sentido, ¿tú crees que el itinerario que se ha fijado para todo este proceso, con un plebiscito de entrada, con la posibilidad de elegir qué mecanismo va a ser el que va a modificar la Constitución y con un plebiscito de salida además, ¿le dará entonces esa legitimidad al nuevo texto constitucional? ¿A mí? Sí, Claudia Heiss. Yo creo que no, yo creo que se necesita, además del plebiscito de entrada, de la elección de los representantes y del plebiscito de salida, un proceso de debate, de deliberación pública en el proceso de hacer la Constitución. O sea, yo creo que los estándares de participación política que existen hoy en día son mucho más exigentes que los mismos procesos constituyentes que yo mencionaba, que los pactos de la Moncloa. Hoy día en Chile los pactos de la Moncloa, que en esa época eran un ejemplo de lo democrático y lo inclusivo, no serían vistos como democrático e inclusivo. Entonces, se necesitan esos 3 hitos de participación, pero además se necesita que la Convención Constitucional haga un debate abierto a la ciudadanía, inclusivo, y que incorpore las voces de la ciudadanía. Y ahí va a tener que buscar mecanismos innovadores, yo creo. Claudia, me gustaría retomar un punto que planteó Claudio antes y que tiene que ver con, con la respuesta que va a dar un eventual texto constitucional nuevo, si que efectivamente gana el apruebo el próximo 25 de octubre, y que tiene que ver con los efectos prácticos que vaya a causar. ¿Cuánta capacidad tiene, en definitiva, ese proceso constitucional de resolver lo que se planteó el 18 de octubre y en las semanas posteriores? Porque Claudio decía, surgían nuevas banderas, ¿no? En estas demandas que fueron de alguna manera inorgánicas y fueron muchas también. Entonces, ¿de qué manera esto es suficiente para resolver el problema político y social que surgió en esa fecha? Yo comparto que hay una inflación de expectativas que es imposible que un proceso constituyente cumpla, pero dicho eso, yo creo que el cambio constitucional es lo que va a iniciar una nueva conversación política, va a iniciar una nueva forma de canalización de las demandas a la esfera política. Y en ese sentido creo que el proceso constituyente abre una discusión más que cerrarlo. No van a quedar zanjados todos los problemas. Por supuesto, no se van a resolver todas las necesidades sociales ni las carencias de un día para el otro. No nos vamos a despertar siendo Finlandia al día siguiente del proceso constituyente, pero se va a abrir un camino político que hoy día está cerrado. Se va a abrir la posibilidad de una conversación democrática que hoy día no existe. Claudio. Sí, gracias, Sebastián. Varias cosas a propósito de lo que ha dicho Claudia, que me parece que vale la pena comentar. Lo primero es que efectivamente hoy día los estándares y las exigencias de participación ciudadana son mayores, y eso tiene que ver con una cuestión que no es solo chilena, ¿cierto? Que es bueno ponerlo en perspectiva global,
y es que la democracia representativa en general a nivel global está muy tensionada y se demandan mayores canales de participación, descentralización política efectiva, participación local, o sea, todo eso es cierto, pero es importante recordar que en este contexto, justamente producto del tamaño de las comunidades políticas, de la cantidad de población y de la exigencia en la que está sometida la misma democracia, la representación va a seguir ocupando un papel fundamental y un papel irreemplazable. De hecho, todas estas demandas necesitan ser mediadas, articuladas por representantes políticos, porque son muchas, múltiples, a ratos contradictorias, eventualmente irreconciliables. Se requiere un foro que delibere, escuchando más a la ciudadanía y buscando nuevos canales, y que articule eso, y ahí la representación es irreemplazable. Y es bueno recordarlo porque lo que se va a elegir en octubre, el 25 de octubre próximo, no es solo el apruebo o rechazo, también es el órgano constituyente, pero ambos tienen en común de que son esencialmente representativos. Y eso tiene dos lecturas, ¿cierto? Por un lado, la que subraya Claudia, aquí hay que buscar maneras de complementar y aumentar la voz de la ciudadanía, pero también me parece que confirma el hecho de que un proceso constituyente tan ambicioso como el que estamos enfrentando vaya a ser representativo, de que esa representación es irreemplazable, de que es bueno explicar a la ciudadanía el por qué existe, y hay que cuidarla, digamos. Y ahí los dirigentes políticos tienen una responsabilidad muy grande de mantener su vínculo con la ciudadanía, cuestión que tiene que ver con sus prácticas, con sus actos, con sus promesas, pero también con repensar, y esto es una cuestión creo que muy relevante en el proceso constituyente en el caso que gane el apruebo, pero sobre todo si es que gane el rechazo, en ese momento improbable, que es repensar nuestra articulación política más fina. O sea, aquí lo que ¿A qué te refieres, Claudio? A la relación entre el presidente y el Congreso. O sea, si nosotros hablamos de la Constitución en concreto, digamos, de la orgánica constitucional, que es una cuestión que va a estar presente en este debate inevitablemente, tenemos que buscar maneras de superar lo que hemos visto durante el último tiempo. Hay un bloqueo del sistema político, que yo creo que paradójicamente también se remonta a la reforma del agua en último término. Cuando siempre se habla mucho de los mecanismos supramayoritarios, ¿cierto? De las leyes orgánicas, del Tribunal Constitucional. Yo creo que es cierto que en Chile hay una cantidad de intensidad excesiva de esos mecanismos, pero hay un problema previo y más significativo, y es que todo régimen democrático necesita articular bien su régimen de gobierno con su sistema electoral. Y en Chile no tenemos bien articulado eso. El 2005 se dijo que el binominal salía a la Constitución, pero sin embargo seguía siendo materialmente constitucional, y después se reemplazó por un sistema proporcional, y cuando se reemplazó eso se hicieron todas las promesas del mundo. O sea, se dijo, aquí se acabó el miedo, aquí vamos a acercar la política a la ciudadanía, aquí no van a haber problemas de legitimidad, y los problemas se han agravado, y se han agravado no solo por las prácticas de los actores, sino porque el sistema electoral que tenemos no calza bien con el régimen de gobierno. Y ahí algunos serán partidarios de modificar el régimen de gobierno y avanzar hacia algún tipo de parlamentarismo. Claro. Otros creemos que en base a la historia de Chile lo que hay que hacer es más bien algunos ajustes al presidencialismo, pero no reemplazarlo, y en cambio cambiar el sistema electoral. Pero en cualquier caso, esto tiene que ser un tema, y es de aquellos asuntos que no suelen copar la prensa, y que sin embargo es muy importante reparar en esa sala de máquinas si es que realmente queremos que el cambio constitucional nos ayude a acercar la política a la ciudadanía. Claudio, y en ese sentido, a tu juicio, ¿hay temas relevantes de la discusión que comenzó a partir del 18 de octubre que quedarán fuera, digamos, de los alcances que tiene este proceso constitucional? ¿En mi opinión? Sí. Sí, por supuesto. Sí. O sea, el cambio constitucional yo creo que nos puede ayudar a organizar y distribuir mejor el poder político, en el tipo de cosas como las que hablábamos recién, ¿cierto? La articulación del presidente-Congreso, repensar algún funcionamiento del Tribunal Constitucional, pero una buena parte de las demandas tienen que ver con situaciones que deben ser canalizadas políticamente, pero que no son estrictamente constitucionales. O sea, aquí cuando se cuestiona al modelo económico, muchas de las cosas que se cuestionan o que se quieren modificar de lado y lado, no tienen que ver directamente con la Constitución. El típico ejemplo, y que yo siempre pongo porque me parece muy ilustrativo, es cuando se dice, no, es que esta Constitución impide la participación del Estado en actividad económica. No la impide. Basta que una ley de quórum calificado la autoriza. Y alguno dirá, no, es que una ley de quórum calificado es mucho, necesitamos ley simple. Pero es bien distinto decir que se prohíbe la participación del Estado en actividad económica a que hay una ley que lo limita, y al final vamos a discutir el quórum de la limitación, digamos, es una discusión más fina. Entonces yo creo que el tipo de demandas socioeconómicas que se pusieron sobre la mesa en el estallido social y que requieren solución, no pasan por regla general por el entramado constitucional. Sí. Claudia Heiss.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que la Constitución ha instalado un modelo que se vive de una cierta manera y que tiene una serie de consecuencias en la forma en la que, por ejemplo, se interpretan las normas constitucionales por el Tribunal Constitucional, por los jueces, por la justicia, y se ha generado un sistema que va mucho más allá de lo que está en el texto de la Constitución. Por supuesto, si uno ve el texto de la Constitución, cuando ahora dicen que no queremos derechos sociales en la Constitución tiene derechos sociales, dice que la gente tiene derecho a la salud, derecho a la educación, lo que pasa es que lo dice y lo niega, lo dice y después le da prioridad al derecho a elegir por sobre el derecho a exigir que se cumpla ese derecho social. Y plantea los derechos sociales más como libertades que como derechos. Pero yo creo que el debate sobre la redistribución del poder no se puede entender solamente como el debate presidencialismo-parlamentarismo, como el rol del Tribunal Constitucional. Hay que entenderlo como cómo generar mayor inclusión en el sistema político. Y ahí quería retomar algo que decía Claudio antes sobre el tema de la representación. Yo soy la primera en defender la representación política. La representación política es clave para tener una democracia, porque si las decisiones se toman por grupos no representativos, el que grita más fuerte, el que tiene la capacidad de tomar las decisiones. La representación justamente corrige la debilidad, digamos. El problema es que hay muchos actores políticos... Los desbalances. El que no llora no mama, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si todo es porque el que llora más fuerte, bueno, evidentemente hay los grupos de presión y los que tienen más poder van a ser los que van a inclinar la decisión política para su lado, y la representación justamente busca reequilibrar eso. El problema es que hemos tenido, yo creo, en el sistema político chileno una comprensión de la representación que no la ve así, que entiende la representación como exclusión de grupos de la toma de decisiones. Y cuando la representación se vacía de participación, deja de ser representativa. Entonces yo lo que quiero invitar es a superar esa dicotomía de representación-participación, como si más participación significara que las cosas son menos representativas, y a entender, como hace una profesora que se llama Nadia Urbinati, la representación política como algo que requiere participación para que tenga algún sentido y para que signifique algo. ¿Y de qué forma la Constitución podría corregir eso, Claudia? Bueno, yo pienso que en primer lugar hay que buscar... Por supuesto, no están todas las respuestas en la Constitución. Yo creo en ese sentido que reitero lo que decía antes, que esto abre una discusión que ha estado cerrada más por las cosas que la Constitución impide que por las cosas que la Constitución permite. Yo creo que una Constitución que impida menos que el proceso político tome decisiones, que tenga menos puntos de veto, va a permitir que a través del debate político tengamos un sistema más inclusivo donde, por ejemplo, se evalúe formas de incorporar en la decisión política a todos estos sectores que yo mencionaba antes, que han estado básicamente excluidos de la toma de decisiones y que puedan participar de la decisión política con su propia voz. Y con eso no estoy diciendo en absoluto que haya que reemplazar la representación política por mecanismos de democracia directa. Yo concuerdo que los plebiscitos son un arma de doble filo y que pueden empoderar el abuso de poder y pueden empoderar decisiones finalmente autoritarias, pero yo creo que la representación política requiere más canales de participación, más consulta ciudadana, más incorporación de independientes, de grupos desaventajados, y un sistema que sea realmente mucho más representativo. Sí, Claudia, y volviendo al punto de la inflación de expectativas, como decías tú, que reconocías también, ¿de qué manera se puede evitar que el resultado al día siguiente, digamos, del plebiscito, no queden defraudadas las expectativas de la ciudadanía en esos temas, tomando en cuenta lo que tú planteabas, que este era un punto de partida? Yo creo que lo más importante es que el debate constitucional sea abierto, que la gente tenga la certeza y tenga las garantías de que no se van a estar tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía, de que va a haber de que la gente va a poder tener voz en la deliberación pública y que va a haber una deliberación abierta que no menosprecie la capacidad de debate político de la gente. ¿Qué significa abierto, Claudia? ¿Qué significa que sea abierto? ¿Transmitido por televisión, por ejemplo? ¿Sesiones públicas, bueno, en fin? Yo creo que hay que tomar la experiencia que ha habido, por ejemplo, en Irlanda, la experiencia que hubo en Islandia, a pesar de que es un proceso constituyente que fracasó, que creó instancias participativas importantes, y cuando hablo de instancias participativas no quiero decir plebiscitarias, sino instancias de verdadera deliberación social. Y Chile además ha tenido, por iniciativa espontánea realmente, un proceso impresionante de deliberación ciudadana. La gente viene hablando de la Constitución desde hace años, el proceso de Bachelet tuvo una intensidad de la participación social muy impresionante. Después del estallido la gente se organizó para hablar de estos temas, y yo creo que esto se parece un poco a lo que ocurrió en Chile, guardando las proporciones, con las diferencias, digamos, históricas, cuando se crearon los clubes de reforma de la Constitución del 33. La Constitución de 1833 era una constitución autoritaria y legítima, y se creó en la ciudadanía, que en esa época, por supuesto, eran hombres, y eran hombres
con ricos, etcétera. Claro. Pero los liberales se juntaban a hablar y se crearon estos clubes de reforma que eran clubes finalmente ciudadanos. Yo creo que hay un ansia de deliberación política ciudadana que no es manejado o controlado ni por los partidos, ni mucho menos. Los partidos lamentablemente están muy debilitados en Chile. Claudia, pero yo creo que esa ansia de deliberación tiene que tener cabida en el proceso constituyente. ¿Tú ves esa misma ansia, digamos, Claudio? ¿Y cómo se podría canalizar eso? Creo que abordar cómo podría ser esa instancia de deliberación que comience después del 25 de octubre en caso de que gane la prueba, puede ser bien interesante. Sí, digamos que efectivamente hay un problema con las expectativas, como aquí se ha dicho, y parte importante de lograr, digamos, contener o encauzar razonablemente esas expectativas tiene que ver, yo creo, con ofrecer reales, digamos, o sea, no decir que lo que la Constitución no puede hacer, digamos, y eso va a repercutir en lo que tú me preguntas, Sebastián, porque acá, por ejemplo, Claudia ha mencionado que la Constitución vigente señala derechos sociales y no los señala a la vez. Y ahí lo que está aludiendo es básicamente a que hay algunos derechos que están sujetos al recurso de protección y pueden ir a tribunales y otros que no. Y efectivamente cuando la ciudadanía ha participado en estas instancias de deliberación o de reflexión respecto a los temas constitucionales, suele mencionar estos temas. Pero ahí tenemos un problema, y es el tipo de reflexiones de deliberaciones finas las cuales tenemos que seguir en el proceso. Y es que una constitución demasiado detallada en los derechos va a pugnar con otro de los anhelos que señala Claudia, y es que la constitución le deje mucho espacio al debate político. La idea de que esta constitución está demasiado restringida al debate, de que tiene muchas trabas, es una idea bastante extendida, pero ocurre que muchos de los que sostienen esa idea al mismo tiempo proponen de que una eventual nueva constitución tenga catálogos de derechos súper ambiciosos, súper extensos, y eso ¿qué es lo que va a generar? Que va a cerrar la puerta del debate político en esos temas porque la solución va a estar dada de antemano, y no solo eso, sino que va a llevar a que sean los jueces quienes van otorgando las prestaciones sociales y no la deliberación política y las políticas públicas. Entonces yo creo, redondeando la idea, que a la hora de pensar una eventual nueva constitución, lo primero que tenemos que hacer es buscar equilibrar las distintas variables que nos interesan. Porque si es que por un lado queremos que la constitución sea más democrática en el sentido de canalizar mejor el debate, permitir la expresión de las mayorías, pero por otro, lo que hacemos es inflar una constitución a nivel de los derechos, primero vamos a aumentar las expectativas más allá de lo razonable, y segundo, vamos a impedir, o al menos dificultar, que la participación política de esos mismos ciudadanos que se quiere facilitar tenga realmente esa expresión producto de que van a ser los jueces los que van a estar decidiendo cuáles son realmente nuestras propias políticas públicas en esas materias. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer acá es poner sobre la mesa de estas distintas variables en la conversación que decía Claudia y ver bien cómo las equilibramos, porque a veces nos puede pasar que por priorizar una, al mismo tiempo negamos otra de las razones que supuestamente justifican el cambio constitucional. Claudia. Sí, yo concuerdo que el peligro de judicialización del tema de los derechos es un problema que hay que tomar en consideración, pero yo pienso que los derechos sociales, así como los derechos civiles y los derechos políticos, son parte de lo que constituyen derechos fundamentales, son derechos de ciudadanía, son lo que define que uno sea ciudadano y lo que define que uno pueda satisfacer sus derechos fundamentales son las tres categorías de derechos que son interdependientes entre sí. Por lo tanto, yo creo que es importante que la Constitución, así como menciona derechos que también son bien caros, como los derechos políticos y como los derechos civiles, todos esos derechos son onerosos, digamos, para el Estado. Creo que los derechos sociales también debieran ser una aspiración para satisfacer derechos fundamentales. Ahora, ¿significa que todo tiene que ser justiciable y que los jueces van a ser los que van a determinar la política pública? Yo creo que no necesariamente. No ha funcionado así en otros países. En Colombia el efecto de los derechos sociales muchas veces ha sido que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha llamado al sistema político a resolver el problema, no ha resuelto por sí mismo el problema. Entonces yo creo que los jueces pueden tener una función de orientación al sistema político para que el sistema político resuelva. Claro, lo que pasa es que no para que reemplace al sistema político. Claro, lo que pasa es que si es que queremos que sea el sistema político y las mayorías democráticas las que decidan, lo que debiera pasar más bien es que cualquiera sea el derecho, no solo en los sociales, la orientación viene dada por la Constitución y es la deliberación política en el Parlamento la que le otorga el contenido. Aquí esto no tiene que ver tanto con el precio, con el costo, porque efectivamente todos los derechos, su implementación va a implicar un costo, sino con la modalidad específica que queremos darle. Porque esto parece ser muy técnico, pero conecta directamente con la discusión política. Cuando hablamos de un derecho fundamental,
hablamos en general de conceptos indeterminados, en los cuales al momento de llenarlo de contenido vamos a tener diferencias políticas. La libertad de expresión, ¿permite o no permite quemar bandera en el espacio público? Algunos vamos a sostener que no, otros dirán que sí, y va a tener que ser la sede política la que la resuelva, como en Chile de hecho está resuelto por ley, y se impide. Si alguien quiere cambiar eso, tiene que conseguir las mayorías democráticas y cambiarlo en el Parlamento. Pero si es que una constitución resuelve todas nuestras discusiones ex ante, ¿dónde van a estar esas mayorías democráticas pronunciando? O sea, hay una tensión, no digo que sea una contradicción insalvable, porque esto se puede resolver dependiendo del detalle y del modo en que se hace, pero hay al menos una tensión entre querer más mayorías democráticas, más políticas y derechos al detalle. Está interesante ese punto, Claudia, porque de alguna manera también tiene que ver con si esta va a ser una respuesta efectiva para lo que las demandas políticas y sociales que se han levantado. Yo no lo veo así, no entiendo esa discriminación con los derechos sociales respecto a los otros derechos. Todos son derechos fundamentales y todo el sistema político debiera estar orientado a garantizar esos derechos fundamentales y los jueces también. Yo creo que son una orientación de que esta sociedad considera que la ciudadanía requiere satisfacer esas tres categorías de derechos que son derechos interdependientes entre sí, interrelacionados. No veo por qué establecer derechos culturales o derechos al medio ambiente o los derechos sociales tradicionales sea distinto de establecer derechos políticos, elegir y ser elegido, o derechos civiles y libertades. Y yo creo que... ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, Claudia, es que no son distintos, que lo que tienen en común los derechos fundamentales. Yo no participo de la idea de quienes creen que los derechos sociales son, digámoslo así, esencialmente distintos a los otros derechos fundamentales. Lo que me parece a mí es que en general los derechos que están incluidos en los catálogos de derechos fundamentales, los tratados internacionales, están formulados de modo ambiguo, que admiten distintas lecturas políticas y que para especificar su contenido se requiere la legislación y el debate político respectivo. Entonces, no es discriminar los derechos sociales, es decir, si queremos más mayorías democráticas, el catálogo de derechos tiene que ser acotado, porque en la medida que sea demasiado generoso va a ahogar la discusión política que justamente queremos favorecer. Estamos conversando junto a Claudia Heiss y Claudio Alvarado en estos coloquios constitucionales organizados por Pauta y el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. Me gustaría que pasáramos a otra etapa y que tiene que ver con imaginar qué es lo que podría pasar el 26 de octubre, una vez que haya concluido el plebiscito. Estamos hablando también, y nos hemos referido a un escenario hipotético, porque las encuestas así lo están adelantando, en el que gana el apruebo efectivamente. Y ante ese escenario me gustaría saber cómo comienza el debate posterior y cómo cada fuerza política en el país se va a plantar frente a ese escenario de un hipotético triunfo del apruebo. Desde la oposición hay muchísima más homogeneidad respecto al plebiscito, están por el apruebo, pero no así en la centro derecha. No sé si eso significará efectivamente que la discusión sea controlada más rápido por la oposición o no. Claudio, ¿cómo ves tú ese escenario? Me parece que hay un escenario hasta el 25 de octubre y otro que comienza el día siguiente del plebiscito, y por decirlo de modo coloquial, mi impresión es que aquí se va a dar vuelta la tortilla. Me explico. Hoy día la centroizquierda aparece muy unida a la izquierda y a la izquierda más allá de la izquierda, e incluso a sectores más o menos importantes del mundo de centro derecha que están por el apruebo. El apruebo es una opción que busca decir: estamos de acuerdo con discutir conforme a las reglas fijadas en el acuerdo del 15 de noviembre, y por tanto, a la hora de llenar de contenido esa eventual nueva constitución, dentro del vasto mundo de la prueba hay muchas diferencias. Y por tanto, en particular dentro de la izquierda, lo que hay es un acuerdo respecto al apruebo, pero muchas diferencias respecto a qué hacer al día siguiente. El mundo de centro derecha pasa a la inversa. El mundo de centro derecha hoy día tiene figuras relevantes por el apruebo y por el rechazo, pero a nivel de contenidos constitucionales de lo que se va a empezar a debatir desde el 26 de octubre, hay una mayor unidad, una mayor visión compartida respecto de qué debiera ser la Constitución y qué es lo que no se le puede pedir a la Constitución. Por tanto, yo tiendo a pensar que lo que va a pasar es que después del 25 de octubre nos vamos a enfrentar a un escenario mucho más disputado, mucho más parejo, y en el lado izquierdo más enrarecido de lo que se ha visto hasta ahora, justamente porque una vez zanjada la dicotomía apruebo-rechazo, comienza otro tipo de discusión donde los contenidos van a estar sobre la mesa. Estamos junto a Claudia Heiss también. Claudia, ¿qué te parece esa propuesta y ese escenario que se podría abrir a partir del 26 de octubre? No, yo pienso que no hay tanta diferencia en la izquierda tampoco. O sea, yo creo que la Constitución va a requerir 2/3, eso ya está zanjado, digamos, y eso requiere
Bueno, no va a haber ninguna. Claudio antes decía que había un sector de la izquierda que quería hacer una refundación de signo contrario. No se va a poder hacer una refundación de signo contrario, tampoco creo que sea deseable y tampoco creo que sea una mayoría de las personas del apruebo los que quieran hacer una refundación de signo contrario. Yo creo que lo que la ciudadanía en general quiere es una constitución que dé garantías a los distintos sectores políticos y donde cuando ganen uno, gobiernen con un programa de ese signo político y cuando ganen los otros, puedan gobernar con un programa de ese otro signo político. Esta constitución no permite eso, no permite hacer políticas redistributivas, políticas sociales universales, no lo permite porque todo es inconstitucional. Y una nueva constitución, yo creo, en ese sentido va a ser una constitución más bien mínima, lo que no significa que no incorpore los derechos sociales, como decía antes, porque hay gente que entiende mínima como sin derechos sociales, pero yo creo que va a ser una constitución que va a dejar bastante espacio al juego político, Claudia, porque no va a haber acuerdo por los 2/3 para poner ninguna cosa que cierre demasiado el debate. Y en ese sentido decía que yo entiendo el proceso constituyente como algo que abre la discusión más que sí, cerrarla. pero esas diferencias que hay en los sectores de oposición, ¿tú no las ves tan relevantes, no las ves insalvables? Porque hay posiciones bien maximalistas también. De hecho, si uno se remonta al acuerdo que surgió el 15 de noviembre, hubo muchos críticos de la forma en la que se gestó ese acuerdo. Sectores del Frente Amplio, el Partido Comunista también, e incluso llegaron a oponerse en el Congreso al momento de ratificar esos acuerdos. Entonces, esas divergencias en el origen, ¿no crees que se van a reflejar también al momento de discutir los contenidos? No, porque yo creo que no alcanzan esas diferencias a llegar a un proyecto constitucional distinto. No creo que haya un proyecto constitucional de extrema izquierda y un proyecto constitucional de centro izquierda. Yo creo que el proyecto constitucional socialdemócrata orientado a un Estado social de derecho es más o menos compartido. Por supuesto que hay matices. Ahora sí hay grupos en la izquierda que rechazan todo lo que tenga que ver con negociación y también a veces que oportunistamente se tratan de subir al carro del rechazo a la política y a los políticos. Y al final terminan subiéndose igual, digamos. Pero yo creo que... Se nos pasó volando el tiempo y nos quedan muy pocos minutos, pero quiero hacer la última pregunta. Claudio, desde el punto de vista de la centro-derecha, ¿cuánto crees tú que cambia los últimos movimientos de Joaquín Lavín, de Pablo Longueira, sobre todo, que rompió en el debate este fin de semana y que generan ruido dentro de Chile Vamos? Me parece que confirman que dentro del mundo de centro-derecha hay una parte importante que está por el apruebo. Además, lo de Longueira es sugerente, más allá del personaje y lo que pensemos de él, digamos. La tesis puntual que él propone es sugerente porque obliga a pensar en el día después, lo cual parece bastante acertado por lo que decía antes, porque a diferencia de lo que señala Claudia, a mí me parece que dentro del mundo de centro-izquierda hay una división bastante grande. Como es poco tiempo, pongo nombres. Fernando Atria, Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata, Alfredo Bioñán, sigamos poniendo nombres, Claudia Hayes, están de acuerdo solo en el apruebo. Pero a la hora de poner el contenido, lo cierto es que los contenidos son muy diferentes. De hecho, el proyecto constitucional que presentó la DC en el marco del proceso constituyente de Michelle Bachelet tenía muchas semejanzas con el de Chile Vamos. Entonces, aquí me parece que después del 25 de octubre, las diferencias van a moverse y el escenario se va a mover más de lo que se ha pensado hasta ahora. Claudia movía la cabeza, decía que no. Hay un sectorcito de la democracia cristiana que no está de acuerdo, pero yo creo que la gran masa, digamos, de la parte más izquierda de la democracia cristiana hasta la izquierda, en lo constitucional está de acuerdo, no digo que estén de acuerdo en todo, y van a tener diferencia en términos de políticas públicas, pero no en términos de diseño constitucional, me parece a mí. Interesantísima conversación. Claudia Hayes nos ha acompañado, Claudio Alvarado también, a ambos. Gracias por participar en este primer espacio. Vienen más capítulos, cada semana estaremos abriendo espacio de debate en torno al proceso del próximo 25 de octubre. Ambos, muchas gracias por participar con nosotros. Ha sido un gusto, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión de Pauta, en estos coloquios constitucionales organizados por Pauta y el Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Gracias por acompañarnos también. Que tengan buena tarde. Esto fue el primer encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, y Pauta. Los dejamos invitados a acompañarnos el próximo miércoles 9 de septiembre a las 14 horas a una nueva conversación que abordará el tema Procesos Constituyentes, la experiencia internacional. Las invitadas serán Mariana Canales, abogada e investigadora del IES, y Marcela Ríos, politóloga y representante residente adjunta del PNUD, con la moderación del editor general de Pauta,
Eduardo Olivares. El encuentro será transmitido en directo a través de pauta.cl. Muchas gracias y muy buenas tardes.